Listo. Entonces, la vez pasada hablamos mucho sobre el plan de Dios y la responsabilidad humana, que fue el versículo 23. Hoy nos concentraremos más que todo en el 24, que es la resurrección, y tal vez entremos al 25 y la cita del Salmo 16 si nos da el tiempo. Pero primero, toda esta estructura, desde el 22 hasta el 20 hasta el 36, va a ser un sermón de lo que todos los cristianos han escuchado, y es la palabra de evangelio, ¿no? Todos escuchamos esa palabra, todos hablamos del evangelio, hablamos de evangelismo, hablamos de lo vital y lo importante que es el evangelio. Sin embargo, eh, incluso hay un movimiento que se llama a sí mismo evangélico, porque están centrados en el evangelio. Sin embargo, esta es una de las palabras más usadas y más poco definidas por los cristianos de diferentes denominaciones. De un extremo al otro de cristianos uno puede ir y todos van a decir que creen el evangelio. Incluso sectas que salen del cristianismo, que usan el lenguaje cristiano, como los testigos de Jehová, ellos van a usar la palabra evangelio. Pedro está fundamentando todo lo que sucedió en Pentecostés en lo que él considera y lo que la Biblia nos enseña es el evangelio. Un entendimiento vital de lo que es el evangelio es importantísimo para entender el libro de Hechos. Muchas de las definiciones que da la gente del evangelio es las buenas noticias de ir al cielo o no ir al infierno, que son la misma buena noticia. Otros hablan de vivir una vida con propósito. Básicamente, sin Dios la vida no tiene propósito, lo que es verdad. Sin Dios lo que somos como seres humanos no es lo que debería ser. Sin estar reconciliados a Dios, no se puede vivir una vida plena, satisfactoria, en ningún sentido en la vida. Que Dios tenga gracia común con nosotros, como pecadores, antes de entrar en la comunidad del pacto, en relación con Dios como su pueblo, no teníamos propósito. Y muchos ven esta realidad para decir el evangelio es la realidad o las buenas noticias por las cuales yo puedo vivir una vida con propósito. Otros hablan del famoso evangelio de la prosperidad. Y es que en Jesús o en Cristo tenemos todo porque Él es dueño de todo y nos bendice y nos ama y quiere lo mejor para nosotros, y lo mejor es que tengamos toda la prosperidad en esta tierra. Otros hablan del evangelio como una muletilla. No, entonces todo es el evangelio. Eh, Incluso hay unos que hablan del evangelio como mi relación personal con Dios.
muchísimos hablan, ¿no? El Evangelio es la relación personal con Dios. Entonces, cuando yo creo el Evangelio, lo que yo hago es pasar de no tener una relación personal con Dios. No es necesariamente que no tuviera una relación con Dios en ningún sentido, pero no era personal. Ahora cuando creo el Evangelio, entonces se vuelve una relación personal, y esa es la gran diferencia entre un creyente y un no creyente. Es qué tan personal es mi relación con Dios. Eh, Otros se concentran extremadamente en el hecho de ser hijos de Dios, ¿no? Al punto de que unos llegan al universalismo, es todos somos hijos de Dios, a fin de cuentas, ¿no? Y el Evangelio somos estas buenas noticias de que somos hijos de Dios y Dios nos ama como un papá y podemos decirle papito y etcétera, etcétera. Otros hablan del Evangelio como una reforma social. El, el Evangelio es las buenas noticias de que la sociedad puede mejorar. Eh, la teología de la liberación. Eh, que fue parte de nuestro país y lo es todavía en las Fuerzas Armadas y lo fue en todo movimiento guerrillero latinoamericano, hablaba de esta reforma social en estos aspectos marxistas, pero con una teología de lo que ellos llamaban la libertad. No, acá tenemos mucha de la teología liberal temprana. Y es, a fin de cuentas, lo que importa es ser tan buena persona como yo pueda ser y así transformar la sociedad. Y si todos somos buenas personas y si todos nos amamos y si todo es amor y todo es bonito, no va a haber más problemas en el mundo. Eso de este pensamiento es que viene mucho de la cultura moderna. Dios es solo amor y no podemos juzgarnos y lo importante es lo que yo siento y lo que yo pienso y mis experiencias y mis emociones. Porque a fin de cuentas lo importante es no ofender a nadie, lo importante es amarnos los unos a los otros tal cual somos, porque así nos ama Dios, etcétera, etcétera. Cuando vamos a Hechos y cuando vamos a lo largo de el Nuevo Testamento y de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, nos damos cuenta que el Evangelio tiene que ver con el Mesías, con el reino de Dios. Y el Mesías como rey de ese reino. Cuando lo pasamos a la realidad del Nuevo Testamento, podemos decir que el Evangelio bíblico es Jesús. Él es el rey. Él es Señor. Y su vida y su obra son lo que hacen que todo sea buenas noticias. Absolutamente todo. Porque si Él es quien dice ser, y si Él hizo lo que hizo, y si Él resucitó como dijo resucitar, y si Él ascendió como nos dicen que ascendió, entonces todo es buenas noticias. Porque quiere decir que Dios triunfó. Que el plan de Dios se cumplió. Y que el fin de los tiempos ha llegado. Y que todo aquel que proclame, todo aquel que invoque el nombre del Señor va a ser salvo. Y eso lo vemos en estos versículos. Todo es Jesús. Escuchen estas palabras. Jesús, confirmado por Dios entre ustedes con milagros. Entonces, sabíamos que Él era el Mesías porque hubo testimonio infalible ante los ojos de la comunidad a la que Pedro le está hablando, que Él era un varón confirmado por Dios. Sí, o sea, eso era innegable. No había persona que hubiera visto lo que Jesús hizo, escuchar lo que Jesús enseñó, que dijera que él no era un varón de Dios. Incluso Nicodemo va a visitarlo y le dice, nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él, ¿no? Entonces era evidente, incluso
para los más estudiosos, para los más eruditos de la época, que él era un varón de Dios. ¿Sí? Todo lo hicieron a través de él, tal como ustedes mismos saben. Ahora, luego tenemos que el testimonio infalible tenemos la obra, lo que Jesús enseñó y lo que Jesús hizo en su vida, que es esta parte del Evangelio. De eso tenemos un testimonio infalible. Ahora tenemos un testimonio infalible de lo que en la cruz pasó, no fue accidental porque era parte del plan de Dios. Este fue entregado por el plan predeterminado del propio conocimiento de Dios. ¿Sí? O sea, lo que sucedió en el camino de la cruz no fue accidental. Aunque Dios usó soberanamente a estos pecadores para crucificar a su hijo, la cruz no fue un accidente. ¿Sí? Y toda esa, entre comillas, tensión entre la responsabilidad humana y la soberanía de Dios se ve claramente en la cruz. ¿Quién entregó a Jesús a ser crucificado? Dios. ¿Quién es responsable de clavarlo en una cruz por manos de impíos y matarlo? Los judíos. Eso no los hace nuestros enemigos, eso no nos hace ser antisemitas en ningún sentido, es simplemente una observación histórica. El juicio de Jesús fue hecho por judíos. La sentencia de Jesús, aunque fue hecha por medio de Pilato, fue por obra de judíos. Pilato no quería crucificarlo. Entonces tenemos el testimonio infalible también, porque a pesar de que la historia se ve acá, porque recordemos, la mayoría de personas son testigos de esto. En este momento, él estuvo clavado en la cruz, él estuvo ahí para que todos lo vieran, clavado en alto, como la serpiente de bronce. Él estuvo clavado en alto para que todos lo vieran. Espérate un momento que me dicen que el link no está funcionando. Un segundito acá. Deme un momentico. Listo, ya. Entonces, incluso aunque ellos son testigos de esto, de que este hombre fue crucificado, realmente tenemos un testimonio infalible de que esto no fue accidental, de que no fue que simplemente Jesús jugó mal sus cartas y terminó crucificado, especialmente porque si leemos los evangelios sinópticos, él está todo el tiempo recordándole a sus discípulos que esto tiene que suceder y ellos simplemente hacen caso omiso de esta realidad. A este lado de la cruz ya no hacen caso omiso porque entienden, esto es parte del plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, que él estuviera en la cruz. Sin embargo, ese no es el fin de la historia. Y acá es donde entramos a la tercera parte de lo que es la vida y la obra de Jesús. En su vida perfecta tenemos un testimonio infalible. Porque todos los testimonios que tenemos de quién es Jesús y qué hizo son de testigos oculares. Todos los apóstoles, tanto Mateo o Leví, Marcos, que recordamos escribe el testimonio de Pedro, Lucas, que escribe el testimonio de Pablo, y Juan, que es un testigo ocular.
Todos ellos son testigos oculares de estos eventos. De que este Señor vino al mundo, hizo muchos milagros, fue crucificado y resucitó. Tenemos testigos oculares de ellos. Ellos eran mismos testigos oculares de esta realidad, de la cruz. La audiencia a la que Pedro le está hablando son testigos de la cruz. Y él les dice, ustedes, aunque son testigos de la cruz, y fueron responsables por lo que hicieron, esto también fue parte del plan predeterminado del previo conocimiento de Dios, por el cual el fin de los tiempos ha llegado, porque la resurrección ha llegado, y el Espíritu ha sido derramado sobre todo el pueblo de Dios. Entonces, ellos son testigos de la cruz. Los discípulos que están acá, los 12 y los otros 118, 108, son todos testigos de la cruz y de la resurrección. Esta audiencia son testigos de la cruz, pero no de la resurrección. Y acá es donde empieza lo más interesante, porque ellos ven que Jesús es crucificado. Y si leemos el Evangelio de Mateo, los judíos desde el principio empezaron a expandir el rumor de que Jesús había sido robado por los discípulos y le pagaron a los soldados romanos para que testificaran ese rumor. Y si Mateo lo incluye en su evangelio es porque para la época todavía era algo muy común. Y hoy en día, muchos judíos todavía creen ese rumor. No todos, pero la mayoría de judíos ortodoxos creen todavía el rumor de que los discípulos se robaron el cuerpo. Muchos judíos ven a Jesús como una suerte de profeta, aunque pues todo lo que dice es muy contrario a lo que el judío esperaba. Y aquí es donde entramos al tema de hoy, y es el tema de la resurrección. Si Dios quiere, la otra sesión hablaremos un poco más de lo que es la muerte y la resurrección, cómo se unen en lo que llamamos el Evangelio. Pero la resurrección es un tema muy importante, y es un tema muy importante porque es vital para entender todo el sermón de Pedro, todo el punto al que va, para entender la ascensión y lo que significa, y porque la resurrección es vital para la fe cristiana. Al punto que Pablo mismo va a decir, y vamos a ver, es tan vital que si la resurrección de Jesús no sucedió, la fe cristiana es la más digna de ser burlada de todas las religiones. Y hoy en día es la más burlada. Aunque la resurrección fue y es un hecho histórico. Y voy a intentar, a lo mejor de mi habilidad, mostrarles la importancia doctrinal de la resurrección y la importancia histórica de la resurrección. Porque si bien el Evangelio y el testimonio del Nuevo Testamento nos informan el significado de lo que sucedió en la resurrección, al mismo tiempo ellos nos dicen que lo que sucedió ese día que llamamos el día de la resurrección, ellos dicen que eso es un hecho histórico. Ellos no dicen es un hecho espiritual, ellos nos dicen es una experiencia personal, ellos no dicen es algo que creemos por fe. El testimonio del Nuevo Testamento, el testimonio de los Evangelios, es que lo que pasó ese domingo hace mucho tiempo es que un hombre en la historia se levantó de los muertos. Y eso ha hecho que el mundo cambie para siempre.
Eso ha hecho que el Espíritu Santo pueda descender. Eso ha hecho que podamos ver el cumplimiento de todas las promesas de Dios, porque todas se cumplen en Jesús. Y ellos nos dicen que es un hecho histórico, ¿sí? No quiere decir que no sea sobrenatural. Y esa es la única razón por la que si uno va a un historiador secular y le dice que evalúe históricamente la resurrección, va a decir que la resurrección no es un hecho histórico porque no hay hechos históricos sobrenaturales. Eso ya es una presuposición antes de la historia. Pero si analizamos la evidencia histórica, vamos a llegar a la conclusión que la resurrección sí sucedió. Históricamente, eso es lo que nos dicen los apóstoles. Esto es un hecho en la historia. Cuando vamos a los evangelios no nos cuentan la historia en el Olimpo, ni en el Hades, ni en eh, el Nunca Jamás, como en Peter Pan. Ellos no están contando una historia de ficción. Ellos están hablando de personas reales en el mundo real. Y Lucas va a hacer lo mismo. Vamos a ver un montón de personas históricas, un montón de lugares históricos. Estamos hablando de Jerusalén, un pueblo o una ciudad que existía y existe hoy en día en Antiguo Medio Oriente. El Medio Oriente hoy en esa época es Antiguo Medio Oriente, pero existió. Eso es un lugar que hoy podemos ir a visitar. Herodes es una persona que existió, una persona que está en los registros de la historia. Estamos en medio del Imperio Romano. Se nos van a mencionar emperadores, se nos van a mencionar gobernadores, se nos van a mencionar tetrarcas y un montón de cosas a lo largo de los evangelios. Ellos están dando un recuento histórico como testigos oculares de todo lo que sucede en la vida de Jesús, incluyendo la resurrección. El hecho mismo de la resurrección y cómo pasó es algo que ningún evangelista nos da. Pero nos dan la realidad de que sea lo que sea que haya sucedido ese día. La persona que había sido enterrada 3 días después salió de la tumba. La tumba estaba vacía. Hubo testigos oculares de la tumba vacía. Hubo testigos oculares de unos mensajeros o ángeles. Y hubo testigos de que esta persona que ellos creían muerta ahora estaba viva. Y esa palabra es la palabra resurrección. Una palabra que toda persona que nació en el mundo occidental, que nació en un hogar cristiano, ha escuchado de alguna forma, pero que nunca entendemos, especialmente lo increíble y lo maravilloso que es la resurrección de Jesús. Lo que realmente significa resurrección. Y lo única que es la resurrección para el judaísmo en un sentido y para el cristianismo en un sentido aún más absoluto. Entonces, vamos a empezar por definir qué es resurrección. ¿Por qué? Porque muchos ataques contra el cristianismo van en contra de esta misma realidad. Van a decir, ay, pero en el antiguo Egipto había resurrección. Y el, en las religiones paganas romanas también había esta persona que había resucitado a los muertos y lo que hicimos los cristianos fue robarnos todas esas mitologías y nos inventamos que Jesús estaba allá. Y Jesús es simplemente Horus o es simplemente Mitras o es simplemente otro dios pagano, pero lo judaizamos. Primero hay que entender cómo se define resurrección. Cómo entendía la gente que era la resurrección en general, en el mundo del Antiguo Medio Oriente, en el mundo de los contemporáneos a los judíos cuando el judaísmo estaba en la tierra. O sea, el reino de Israel y Moisés y toda la historia de Israel. ¿Cómo se entendió cuando llegamos al primer siglo? ¿Cómo se entendía dentro del judaísmo mismo? Y luego vamos a entender lo increíble que es la proclamación o el evangelio de la resurrección. Porque es tan increíble en esa época como es hoy. La resurrección es necedad para toda persona que no es judía y para los judíos es una piedra de tropiezo. Por eso Pablo lo puede decir tan claramente, porque si nosotros predicamos el evangelio de la resurrección, eso siempre va a ser una locura para cualquier persona que lo escuche.
Porque esto no es deja entrar a Jesús en tu corazón y deja que sea rey de tu vida, porque ese no es el Evangelio. No es ora una oración de fe y vas a ser salvo del infierno, porque ese no es el Evangelio. Es más, vamos a ver en todo este sermón que la palabra infierno no se utiliza ni una vez, ni la palabra cielo. Porque el Evangelio no es acerca del cielo y del infierno, el Evangelio es acerca de Jesús. Y si queremos entender qué significa el Evangelio de Jesús, hay que entender qué significó la resurrección, porque todo se desprende de ahí. Y bueno, vamos a intentar hoy hacer una parte de eso porque es un tema muy denso en mucha historia y muchas cosas al respecto. Pero si lo decimos de forma simple, en el Medio Oriente o en el antiguo Medio Oriente, todo el mundo era teísta o religioso. El ateísmo es algo muy reciente en la historia de la humanidad. Estamos hablando de muy reciente. La mayoría de la humanidad, por la mayoría de la historia, ha sido teísta. Es decir, han creído en deidades. La teología del antiguo Medio Oriente, a diferencia de la teología judeocristiana y musulmana después, es politeísta por naturaleza. Y monólatra en muchos casos. Entonces, empezamos por politeísmo. Para toda persona que nació en el contexto del antiguo Medio Oriente, incluso en los antiguos civilizaciones americanas, todo lo que fueron los incas y los mayas y todas estas civilizaciones, habían un montón de dioses. Y cada uno de esos dioses suplía una necesidad humana. Las listas de los dioses a lo largo de los tiempos van creciendo o se van achicando, pero en general, toda persona que nacía bajo un clan o bajo una familia tenía sus dioses. Y la otra familia y el otro clan tenía sus dioses. Y ninguno de los otros decía que había tal cosa como una exclusividad, y decir mi dios es verdadero y el tuyo es falso. No, siempre había panteones y todo el mundo tenía sus panteones. Muchas veces se hacían alianzas entre naciones y se hacían alianzas al hacerse alianzas entre naciones entre sus mismos dioses. Porque la civilización tiene sus dioses y esos dioses crearon esas civilizaciones, por así decirlo. Y los gobernantes de esas civilizaciones son las imágenes de Dios en la tierra. Y ellos son la representación viva de ese Dios. Y lo que sucedía muchas veces es que entre más poderoso era un dios, más se expandía y más ganaba a otros dioses y los derrotaba a través de los ejércitos humanos. Sí, el caso de Egipto es un caso muy claro. Eso, no sé si alguno de ustedes vio lo que enseñé respecto a las 10 famosas plagas. Pero en su contexto es una batalla de dioses. Es Yahweh contra los dioses egipcios, pero sin ejército, algo que nunca antes se había visto en la historia del antiguo Medio Oriente. Porque incluso con hechiceros, incluso con magia, incluso con experiencias místicas y poderes, siempre había ejércitos y siempre había peleas y siempre había alguien matando, un humano matando a otro humano, y así es que peleaban los dioses. Los dioses nunca peleaban directamente entre sí. Lo que pasa ahí es lo mismo, es todo lo opuesto, ¿no? Es un dios enfrentando a todos los dioses del pueblo opresor de su pueblo y triunfando sin utilizar ni una sola lanza, ni una sola espada, ni un solo escudo, ni un solo guerrero. Eso es increíble de por sí, por eso es entender el éxodo y lo que sucede es algo increíble. Pero bueno, salimos de ahí, todo el mundo es politeísta y todo el mundo tiene sus panteones. Muchas veces cuando hago alianzas o si se unen civilizaciones, por ejemplo, yo dándole mi hija a un rey o ellos dándome su hija o haciendo
pactos, relaciones pactales, se unían esos panteones, ¿no? Entonces, ahora tenemos un panteón más grande, porque en nuestro panteón estaban los dioses de ellos y los dioses nuestros. El primer mandamiento habla de esa forma. Cuando uno lo estudia en el idioma original, no habla de una idea de simplemente somos absolutamente monoteístas y no existen otros dioses, pero para la mente de la época les dice, en el panteón de Yahweh solo está Yahweh. No hay ningún otro dios, no pueden meter ningún otro dios aquí. Eso es, no tendrán otros dioses delante de mí. Es algo espacial. Eh, pero todo el mundo era politeísta. Yo nunca negaba la existencia de tus dioses. Eso no era algo que se pensaba, ¿sí? Hasta el judaísmo, y cuando ven esta religión que habla de un solo Dios exclusivo que se revela a sí mismo como el único Dios verdadero y todos los demás dioses son falsos. Hasta ahí es que entendemos como esta realidad. Sin embargo, para el israelita común y corriente que se movía en la tierra, ellos seguían pensando de esta forma politeísta. Eh, Porque si vemos la historia del pueblo de Israel, ellos siempre estaban en esa constante tensión, porque uno, no conquistaron la tierra como debían, y eso lo que trajo fue simplemente tentación tras tentación a aceptar todos estos otros dioses. Y muchas veces, y la arqueología nos dice, tenían ídolos de dioses paganos cuando supuestamente adoraban al único Dios verdadero. Y bueno, el Antiguo Testamento habla constantemente de eso. Y luego nos vamos a lo que es monolatría, o eran monólatras. Y es, aunque reconocían todos que todos estos dioses existían, y cada civilización tenía sus dioses, ellos adoraban exclusivamente a uno, o a unos dioses. ¿Sí? Esta es, por ejemplo, la razón por la que Ciro deja que Nehemías se devuelva y reconstruya Jerusalén. Porque de alguna forma en la cabeza de él, aunque él adora a sus dioses exclusivamente porque él adora los suyos, monolatría es adoración a uno, o a un grupo, o a un panteón. Llevar a los judíos allá o darles el permiso de ir para allá era ganarse el favor del dios de ellos. Entonces, a diferencia de los asirios y los babilonios, que lo que hacían era desprender a la gente de sus dioses y de su tierra para que no luego se rebelaran contra ellos. ¿Sí? Entonces los sacaban de la tierra porque si no estaban en su tierra, si no tenían sus costumbres y si no tenían su raíz histórica, no tenían razón para rebelarse, porque ya eran babilonios en el exilio, ya no eran judíos o israelitas o ese tipo de cosas. Una estrategia muy inteligente de los asirios y de los babilonios. Pero Ciro cree todo lo contrario. Él dice, yo adoro mis dioses exclusivos, pero si me puedo ganar el favor de todos los dioses, porque todos existen, en la mente de ellos todos existen. Si yo digo que hay un dios, ese dios existe. Si yo digo que yo soy rey porque soy imagen y semejanza de un dios y tengo un pueblo y ese pueblo crece, eso es por la obra de ese dios. Ellos nunca iban a decir tal cosa como, ay no, ese dios es falso. Yahweh sí lo dice, y la tradición judía sí lo dicen, pero la gente en el antiguo Medio Oriente no pensaba así. Como un mundo completamente religioso, existía el concepto que llamamos la vida más allá de la muerte, ¿no? Este es el concepto común a toda persona religiosa, a toda persona que cree en algo trascendente, a toda persona que cree en una deidad. La vida en este mundo no es el fin. Eso se llama la vida después de la muerte. Para todas, absolutamente todas las civilizaciones en el antiguo Medio Oriente, la vida más allá de la muerte era una vida completamente espiritual. Era una vida más plena. En todo sentido, la vida más allá de la muerte era algo mejor. Los egipcios son un ejemplo increíble de esto, porque nos dejaron muchísima información respecto a ellos.
su famoso libro de la muerte, ¿no? Las famosas películas de la momia y todos estos libros místicos, que aunque no traen a momias de la vida, sí nos cuentan mucho, especialmente qué significaba la momificación. Eh, la momificación era un proceso especial de preparación para la vida después de la muerte. Ellos se enterraban con muchas cosas de valor, porque en su teología todo eso los iba a ayudar en el más allá. Incluso hay casos de faraones que fueron momificados con sus hijas, porque las mujeres eran vistas de una forma muy positiva en la vida más allá de la muerte. No se sabe si las mataron para momificarlas al enterrarlo con él, o si se murieron y luego los momificaron a todos, o si se murieron después y luego las pusieron en la misma tumba. No se sabe. Mucha gente cree que simplemente después se murieron y las pusieron ahí, porque después de todo las hijas de un faraón eran valiosas, pero uno nunca sabe. El punto es que la vida más allá de la muerte existía, y la vida más allá de la muerte era algo deseable. No era algo que asustaba mucho como hoy en día, esta incertidumbre de qué va a pasar después de que mueran, porque como todo el mundo era religioso y todo el mundo tenía sus dioses y todo el mundo tenía su teología, todos tenían una esperanza en la vida más allá de la muerte. En unas civilizaciones era algo mucho más esperanzador, especialmente si uno era una persona de poder. En otras civilizaciones no tanto, como en la griega. En la civilización griega, como si han visto las películas de Hércules, o si se han leído la Ilíada, o si se han oído la Odisea, o si se han leído alguna tragedia griega, la vida más allá de la muerte es algo muy raro, ¿sí? Eh, porque es como una existencia espiritual, pero no siempre en un sentido positivo. No, eh, este lugar de los muertos a veces son almas que sufren en una existencia sin cuerpo. Muchas veces no pueden moverse más a la vida más allá de la muerte, ¿no? Quedan como en este estado en el mundo entre muertos y no muertos. Eh, Muchos otros creen en algo que se llama la apoteosis, y es como la deificación de alguien, ¿no? Por ejemplo, el caso de Hércules es un caso muy claro. Eh, los emperadores romanos creen en apoteosis. Platón y el movimiento griego intelectual después de Platón va a ver la pérdida del cuerpo como algo positivo, porque Platón hablaba de la prisión del cuerpo, ¿no? El espíritu es bueno, el espíritu es alma pura, el espíritu es sustancia pura, viene de este dios llamado Demiurgo, y cuando morimos, nuestro cuerpo, nuestra alma se libera de esta prisión del cuerpo y trascendemos a idea pura, que es lo mejor que puede pasar. ¿Sí? Los hedonistas que vienen después de Platón van a tomar mucho este pensamiento, por eso el cuerpo es para disfrutar todo lo que hay en esta vida con el cuerpo en exceso, las borracheras en exceso, el alcohol en exceso, porque todo eso de alguna forma al lastimar el cuerpo libera el alma. Sí, las orgías, todo este tipo de pensamiento se veía como bueno porque el cuerpo era malo, el alma era buena, pero siempre había un concepto de vida después de la muerte, ya sea bueno o ya sea malo. Cuando entramos al Antiguo Testamento, depende de qué tan vea uno en ciertas cosas la resurrección. Pero si vamos, por ejemplo, al ejemplo de Jesús, Jesús dice que la resurrección es verdad porque Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y eso está en Éxodo 3. Si podemos irnos a Job, donde Job tiene esperanza de que esto no solo no va a ser el fin, o sea, no solo hay una vida más allá de la muerte, pero tenemos algo más increíble, y es la vida más allá de la vida después de la muerte.
Y esta vida, más allá de la vida después de la muerte, es una vida física. Y ahí es donde empezamos a entender el concepto de resurrección. Resurrección es vida más allá de la muerte. Por eso cuando nos comparan con Mitrias o con Horus, cuando entendemos uno que todas esas teorías fueron basadas en entendimientos incorrectos de la misma teología, que probablemente Mitras es basado en Jesús y no al revés, que Horus nunca resucitó, y que todos estos mitos que mucha gente creyó y atacó al cristianismo con ellos, basados en completas mentiras, simplemente porque era una forma proactiva de atacar el cristianismo. Ninguna civilización fuera del judaísmo creía en algo así. Vida más allá de la vida, después de la muerte, en un sentido físico. Y eso es a lo que llamamos resurrección. Ahí es donde empieza nuestra búsqueda con respecto a lo que es la resurrección. Ahora, si nos vamos a Job, un momentico, me refresco del pasaje en Job. Esto es Job 19. Vámonos un momento a Job 19. O más bien, ¿alguien me puede ayudar a leer, por favor, Job 19, 26 y 27? 25 al 27, mejor. Job, ¿qué? Perdón, profe, perdón. 19. Job 19, ya lo busco. ¿Desde qué versículo? 25 al 27. Dice, yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, aún en mi carne verá a Dios, al cual yo mismo contemplaré, y a quien mis ojos verán, y no los de lo otro. Desfallece mi corazón dentro de mí. Entonces tenemos aquí la primera idea. Y es, mi carne va a perecer, pero de alguna forma voy a volver en mi carne y con mis propios ojos voy a ver a Dios. Acá no está hablando de los ojos del espíritu, acá no está hablando de resucitaré espiritualmente, acá no está hablando de esto es simplemente una analogía para la vida más allá de la muerte. Lo que Job afirma es yo en mi carne, después de que mi cuerpo muera, o sea, después de la muerte, yo en mi carne con mis ojos voy a ver a Dios. Esto es vida más allá de la vida después de la muerte y no solo cualquier vida más allá de la vida después de la muerte, que es el fin para todos, es una vida física. Y esto es una cosa exclusiva para el judaísmo, cuando estamos hablando en este antiguo Medio Oriente. Y si fechamos Job paralelo o antes del Pentateuco, porque mucha gente cree que es el primer libro, no sabemos el autor, muchos creen que es Moisés, porque los primeros libros que tenemos antes del pueblo de Israel, todos los escribió Moisés, pero quien sea que haya sido el autor, mucha gente lo fecha o cerca del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de Moisés, o antes del Pentateuco, o un poquito después del Pentateuco, o son paralelos, o es antes o es después, pero no hay mucha erudición o muchas teorías a una fecha muy tardía de Job. Eh, entonces, tenemos que, incluso si decimos que la intención original de Moisés no era decir que
yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob significaba que Dios es un Dios de resurrección, como Jesús nos explica. Ese es el pasaje que escoge Jesús. Jesús no escoge Job, aunque Job es muy claro. Jesús no escoge Daniel 12, aunque Daniel 12 es muy claro. Tenemos esto, y acá es donde empezamos a entender resurrección, porque resurrección simplemente no es vida después de la vida, vida después de la muerte, es vida después de la vida más allá de la muerte. O sea, lo que sea que viene después de que morimos no es el fin, sino hay algo más. Y eso es lo que llamamos resurrección. Es un cuerpo como el que tenemos. Eso es exclusivo al judaísmo. Eso es exclusivo a la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Y no solo es exclusivo en que solo el Antiguo Testamento lo enseña. Esperen, borro todo al mismo tiempo. No solo es exclusivo en el que esto está solo en la Biblia, podemos decirlo así, sino que ninguna otra civilización creía que era siquiera una posibilidad. O sea, estamos hablando de que la resurrección para el mundo pagano, para el mundo fuera del judaísmo, es imposible. O sea, no hay en la mente de ningún pagano, de ningún filósofo, de ningún griego, de ningún egipcio, de ningún asirio, de ningún babilonio, de ningún persa, de ningún macedonio. Nadie, absolutamente nadie lo llamaba, o sea, ni siquiera decían como, bueno, hay una remota posibilidad. La resurrección es imposible. Y esto les va a ayudar a entender lo increíble que es el Evangelio, porque convenció a un mundo que lo imposible era posible. Nadie, o sea, nadie ni, o sea, estamos hablando de gente que tenía todos los mitos griegos, todas estas grandes construcciones de ficción, y no decían que la resurrección era posible. Es más, lo tenemos en sus propias obras. Eh, Acá tengo el Euménides, que es una obra de Esquilo. Desafortunadamente no la tengo en español, pero de una vez para que vayamos viendo, la palabra griega que se utiliza para resurrección es solo una, y es la palabra anástasis. Y es resurrección, eso es lo que significa. Esa palabra no tiene ningún otro significado. En griego se escribe así. Y la vamos a encontrar en esta sección de Esquilo tan claramente que es imposible decir que nos estamos descachando. Entonces, traducido el inglés dice, este es el 645. Empezamos desde acá. Oh monstruos sumamente odiados y detestados por los dioses. Zeus pudo haber deshecho las riñas, hay un remedio para eso. Y muchos medios hay de liberación. Pero cuando el polvo ha absorbido la sangre de un hombre, una vez él está muerto, no hay retorno a la vida. Porque esto mi padre ha hecho, por esto mi padre, para esto mi padre no ha hecho ningún hechizo mágico. Aunque él organiza todas las otras cosas, volviéndolas arriba y hacia abajo, él no ejercita fuerza que le cuesta aliento. Y si vamos al griego, es muy interesante porque cuando dice una vez el polvo ha absorbido la sangre del hombre, una vez está muerto, dice no hay retorno a la vida. Pero la palabra que utiliza es anástasis. Y acá la tenemos. Anástasis. O sea, no se ve muy bien, no son muy similares. Voy a intentar hacerle zoom para que vean que es la misma palabra que escribí yo. Es el 645, es esta. Es la palabra anástasis. ¿Sí ven? Es esta. Solo que yo no escribo tan bonito como los computadores. Lo que está diciendo Apolo ahí es, una vez alguien muere,
no vuelve a la vida como la tenía antes, no vuelve a tener un cuerpo, no vuelve a una naturaleza como la que era antes. ¿Están negando la vida después de la muerte? No, pero están negando la resurrección. Y si bien había diferentes teorías en el mundo grecorromano sobre lo que venía más allá de la muerte, algo común a todos es que una vez un hombre muere, no hay resurrección, no la hay. Eso no se concebía en la mente de ellos. El término existía para simplemente negar su posibilidad. Es como la nada. Nosotros podemos hablar del término nada, no porque exista, sino porque nos ayuda a entender la realidad de lo que no es. Si no hay nada, no hay nada. ¿Sí? El concepto nos dice, no hay algo ahí. Si hubiera algo, ya no habría nada. La nada en sí misma no existe. Para ese mismo término está aquí, anástasis, resurrección. No hay. En la mente de ninguna persona fuera del judaísmo había anástasis. No hay resurrección. Y esto lo vemos claramente en el mismo libro de Hechos, que lo estudiaremos cuando lleguemos ahí. Pero que mucha gente pasa por alto cuando lee el libro de Hechos. Y es el famoso sermón de Pablo en Hechos 17. Estamos en el Areópago, estamos en Grecia, estamos en Atenas, la ciudad de los filósofos, la ciudad intelectual del mundo griego. Y les dice, entonces Pablo poniéndose en pie, esto es Hechos 17:22, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque miraba, mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto el que da a todos vida, aliento y todas las cosas. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de sus lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de los muertos. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, le escucharemos otra vez acerca de esto. ¿Por qué se burlaban cuando? O sea, todo el sermón de Pablo callados. Apenas Pablo dice a todos los hombres, cuando los resucitan entre los muertos, ahí ya empieza la burla, porque ya no está hablando ni siquiera de ficción, ya no está hablando de algo que era familiares a ellos, les está diciendo algo que ustedes creen imposible, Dios ha hecho en un hombre ahora, y ese es el hombre en el que le deben creer. Y miren, algunos dijeron, bueno, esto está interesante, lo escucharemos de nuevo, pero la mayoría se burlaron. ¿Por qué se burlaron cuando habló de la resurrección? Porque la resurrección no pasa. La resurrección no sucede. Eso es algo inconcebible en las mentes de ellos. No hay civilización fuera del judaísmo, del cristianismo, que crea en la resurrección. Ni siquiera los islámicos creen en la resurrección. Esto es algo único a la fe judío-cristiana. Y esto es algo único al cristianismo en un sentido más único. Pero hay que tener en cuenta, la resurrección es una locura, porque la resurrección es afirmar que hay vida más allá de la vida después de la muerte. O sea, el cielo, lo que sea que nosotros llamamos el cielo o el infierno hoy en día, son realidades intermedias, porque la esperanza cristiana no es ir al cielo. La esperanza cristiana es la resurrección de los muertos. Y
nuestra esperanza en la resurrección de los muertos está fundamentada en que Jesús resucitó. Que un hombre volvió a un estado de vida física después de haber muerto. Y que esa vida no es como la vida anterior. Porque ese cuerpo no es como el cuerpo anterior. Aunque sigue siendo un cuerpo. Y por eso los cristianos han dado sus vidas por siglos y siglos y siglos. Porque aunque nuestra carne perezca, con nuestros ojos, con nuestros mismos ojos, veremos a Dios. ¿Cómo veremos a Dios? En Jesús. Pero ya queda absolutamente claro. En el mundo greco-romano, en el mundo pagano, en el antiguo Medio Oriente, no existe la resurrección. Ahora, en Job podemos ver un principio de resurrección. Pero cómo se desarrolla eso a lo largo de la teología del Antiguo Testamento y cuando llegamos al tiempo de Jesús. Y es ahí donde pasamos a Daniel. La resurrección no es un tema abundante en el Antiguo Testamento. No lo es. Muy pocos pasajes nos hablan de la resurrección explícitamente. Daniel es uno de esos. Y uno en el que la teología de la resurrección para la mayoría del judaísmo se basó. Y digo la mayoría porque no todos los judíos creían en la resurrección. Y luego ya iremos a eso. Pero entonces, dice Daniel 12:2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Entonces, en el judaísmo tenemos la resurrección. Y Daniel, que es el pasaje clave, nos va a decir: la resurrección es algo que va a pasar en el día final. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia. Nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en este tiempo tu pueblo será liberado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Entonces acá estamos hablando del tiempo de la gran tribulación, o de la gran abominación desoladora. Algo que nunca se ha visto. Este es el fin de los tiempos. Cuando llegue ese día, va a haber una resurrección. Los muertos se levantarán. Los que duermen se levantarán. ¿Cómo se levantan? Para vida eterna o para castigo eterno. Eso es la resurrección. La resurrección es un evento que sucede en el día final, en el fin de los tiempos. La resurrección es algo lejísimo. La resurrección no es algo que está cerca. La resurrección no es algo que está a mano. Si Jesús no llega, la resurrección es algo a lo que algunos, muchos, podemos decir la mayoría, de los judíos esperaban: el que fuera fiel, el que fuera obediente, el que viviera bajo la Torá, en el caso de los fariseos, el que viviera bajo sus estrictas reglas, iba a tener una recompensa. El que fuera enemigo de Dios, el que fuera rebelde, el que fuera un idólatra, el que fuera un adúltero religiosamente hablando, que incluye todo tipo de pecados, tendría castigo eterno. Esa es la resurrección judía. No hay más. Esto es lo que creían ellos. ¿Y cómo sabemos que esto es lo que creían ellos? Porque nos dejaron escritos de lo que ellos creían. Y así como la vez pasada vimos unos libros apócrifos, hoy vamos a hacer lo mismo de nuevo. Y resalto, estos libros no son inspirados por Dios. Estos libros no son para sacar nuestra teología de ellos, pero estos libros nos ayudan a entender qué pensaban los judíos en la época de Jesús. Y vamos a conocer a dos bandos: los que creen en la resurrección, que podemos identificar con los fariseos, o los que no creen en la resurrección, que podemos identificar como los saduceos, o también los esenios, que no se mencionan en ninguno de los evangelios, pero que existieron. De ellos son que vienen los rollos del Mar Muerto. Era una civilización que se alejó completamente de la civilización. Era un
movimiento religioso muy místico, y tenían un montón de escritos que nos ayudan a entender mucho de los que ellos creían, pero el judaísmo se divide en dos. Entonces ya tenemos todo un mundo que niega la resurrección. Es imposible. Y en el mundo en el que hay teología de la resurrección posible, tenemos dos bandos. Unos que sí creen y otros que no creen. Tampoco es que si yo soy judío entonces creo en la resurrección. Y la pregunta es si estas personas, ambas son judías y ambas creen en el Antiguo Testamento, porque llegan a conclusiones diferentes. Los saduceos especialmente, los asesinos tienen una teología más mística, pero si nos concentramos en saduceos y fariseos, los saduceos solo aceptaban como Biblia, como canon, como autoridad, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Entonces cuando llega un fariseo y le cita a los profetas, o le cita a Job, o le cita Daniel, pues ellos van a decir, pero no es de los 5 libros de Moisés. Simple y sencillo. Por eso, increíblemente, Jesús, conociendo a los saduceos, cuando lo confrontan con la resurrección y le dicen, si una mujer tuvo 7 esposos, ¿cuál va a tener el día de la resurrección? ¿A qué pasaje va él? Va al Pentateuco. Él no va a Job y él no va a Daniel. Porque cuando uno enfrenta a los saduceos, uno tiene que hablar su idioma. Y su idioma son los 5 libros de Moisés. Les dijo, él dijo, yo soy el Dios de Isaac, Abraham y Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Por lo tanto, la resurrección puedo afirmarla en el Pentateuco. Eso diría Jesús. Eso dijo Jesús. Pero entonces, ellos dicen, si vamos al Pentateuco exclusivamente, que usted diga resurrección, así súper claro, no. Acá sí tenemos todo el Torá, pero tenemos aún más cosas, ¿no? Entonces los fariseos les encanta toda la Tanaj, todo el Antiguo Testamento, pero le agregan un montón de cosas. Y vamos a ver un poco el pensamiento de ambos bandos. Ambos basados en libros apócrifos, que son libros intertestamentarios, es decir, se escribieron entre Malaquías y Mateo. Todos son libros en ese periodo de las guerras judías para su liberación, de las cosas del Imperio Romano. Muchos de ellos nos ayudan a entender qué pasó entre Malaquías y Jesús. Muchos nos ayudan a entender históricamente y teológicamente qué creía la gente. Para el estudiante que quiere dedicarse a entender mucho el pensamiento judío, para poder entender la Biblia, para poder enseñarla, es muy importante estos libros en muchas cosas. Para un devocional, para un estudio devocional, obviamente no son necesarios. Pero no son del diablo, no son para temer, no son puestos por los católicos, no son inventados por los católicos. Estos libros los escribieron judíos. Al primero que vamos a ver es un libro que se llama Macabeos, Segunda de Macabeos específicamente. Este es uno de sus cuentos más famosos y la historia de 7 hermanos. Dice, sucedió también que 7 hermanos, apresados junto con su madre, eran forzados por el rey, flagelados con azotes y nervios de buey, a probar carne de cerdo. Ahora, recuerden, están bajo un reino opresor, en este caso el reino de Antíoco Epífanes, y estos son los recuentos de las batallas de liberación de los judíos. De aquí es que viene la historia del Hanukkah, ¿sí? La erradicación del templo. Pero una de las cosas más terribles que han hecho a los ojos de los judíos, tanto un emperador romano como Antíoco Epífanes, fue entrar en el templo y sacrificar un cerdo ahí, porque recuerden, el cerdo es un animal impuro o sea, como ejemplo, nada, pobres cerditos, pero los judíos ni de cerca. El punto es que imaginen cómo torturaban a estos pobres judíos. Recuerden, esto es antes de Jesús. Esto no es en la época de Jesús ni después de Jesús. Esto es antes de Jesús. Uno de ellos, hablando en nombre de los demás, decía así: ¿qué quieres preguntar y saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que violar las leyes de nuestros padres. El rey, fuera de sí, ordenó poner al fuego sartenes y calderas. En cuanto estuvieron al rojo, mandó cortar la lengua al que había hablado en nombre de los demás,
arrancarle el cuero cabelludo, cortarle las extremidades de los miembros en presencia de sus demás hermanos y de su madre. Cuando quedó totalmente mutilado, pero respirando todavía, se imaginan la crueldad de este señor, mandó que lo acercaran al fuego y lo tostaran en la sartén mientras el humo de la sartén se difundía lejos. Los demás hermanos, junto con su madre, se animaban mutuamente a morir con generosidad y decían: el Señor Dios veía y con toda seguridad se apiadará de nosotros, como declaró Moisés en el cántico que atesta claramente. Se apiadará de sus siervos. Entonces, estos judíos, en medio de este gobierno opresor, que era muy despiadado con los judíos, pero muy despiadado. Y bueno, los judíos a veces eran muy revoltosos. Pero entonces se enfrentan con esta realidad. Y recuerden, ellos fueron exiliados por su desobediencia. Y vuelven, pero vuelven a su tierra, pero no vuelven como antes. La tierra de Jerusalén ya no es la tierra de Jerusalén. Es una provincia de un reino extranjero. Ellos no son libres, ellos no tienen su propio reino. Algo es diferente. Luego los vuelven a conquistar, porque Alejandro conquista todo el mundo conocido. Y luego Alejandro muere muy joven y su reino se divide en 10, y eso son guerras por territorio por parte de todos los generales de Alejandro. Y luego viene este hombre muy despiadado que es Antíoco Epífanes, y ellos tienen que decidir si ser fieles a Dios y sufrir lo que tengan que sufrir, o si van a hacer lo que hicieron y lo que los llevó al exilio en primer lugar, y es ir en contra de la misma ley de Dios, ¿no? Entonces, tenemos ejemplos muy claros. Se imaginen, esta persona dice: yo no quiero desobedecer la ley, y lo que termina siendo un mártir ante su propia familia. Imaginen, ante sus hermanos y ante su mamá es rostizado, es mutilado, o sea, algo terrible. Cuando el primero hizo así su tránsito, llevaron al segundo al súplico, y después de arrancarle la piel de la cabeza con los cabellos, le preguntaban: ¿vas a comer antes de que tu cuerpo sea torturado miembro a miembro? Él, respondiendo en su lenguaje patrio, dijo: no. Por ello también este sufrió a su vez la tortura como el primero. Al llegar a su último suspiro dijo: tú, criminal, nos privas de la vida presente, pero el Rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará una vida eterna. Y acá tenemos el bando de los que después van a ser fariseos, pero el bando de los judíos que creen en la resurrección. ¿Por qué ellos están dispuestos a ser fieles a Dios y a la ley de Dios, a pesar de que los están torturando como locos? Por la esperanza de la resurrección. No importa lo que ustedes hagan con nosotros, le dicen estos judíos a este rey despiadado. Si nosotros morimos fieles a Dios, si nosotros no cedemos, si nosotros no traicionamos a Dios, si sufrimos por la causa de Dios, tenemos una recompensa, y es que resucitaremos a vida eterna. Entonces tenemos esta realidad: hay resurrección a vida eterna. Y en la teología judía va a haber tanto la resurrección a castigo eterno como la aniquilación absoluta, ¿no? Finalmente, lo más importante es que si uno es fiel va a resucitar una vida eterna, y vida eterna es una vida próspera, es una vida en el reino de Dios, es una vida en este reino mesiánico, que aunque no es el reino mesiánico del Mesías Jesús, no es este reino que conquistará el mundo con el Evangelio, no es este reino del Mesías resucitado, es un reino físico en la nación de Israel. Esa es la mentalidad de ellos. Incluso en el tiempo de Jesús existía la resurrección. Y esa era su esperanza. Y realmente no hay razón para sufrir lo que sufrieron los judíos en esa época y los cristianos después de los judíos, si no hay esperanza de la resurrección. Porque si no hay resurrección, como dijo Pablo, no, vana es nuestra fe, vanísima. Porque así como torturaron a estos judíos, a los cristianos los torturaron peor. Nerón crucificó a cristianos mientras los pendía en llamas para alumbrar su palacio. Si no se han leído el libro de Mártires de Fox, si no se han leído algunas historias de los mártires,
Aunque con el tiempo las fueron llenando de fantasías y de milagros y de cosas que no sucedieron. Eh, Muchos de nuestros hermanos y hermanas en la fe, muchos de nuestra propia familia como cristianos, sufrieron cosas peores que estas. Y de nuevo, ¿cuál era la esperanza del cristiano? La misma esperanza del judío en esta época. Nos va a resucitar. Ahora, el entendimiento de la resurrección entre el judaísmo y el cristianismo es drásticamente diferente. Pero drásticamente diferente. Y ya vamos a ver por qué. Ahora vamos al otro lado del bando y es otro libro apócrifo, que irónicamente ambos están en la Biblia católica. Aunque tienen vistas completamente contradictorias, porque así es. Son pensamientos completamente diferentes respecto a esta realidad. Este es el libro de Ben Sirac, o la sabiduría de Ben Sirac, o eclesiástico como lo llaman a veces. Pero básicamente esto es lo que dice. Hijo, en cuanto te sea posible, trátate bien y presenta dignamente tus ofrendas al Señor. Recuerda que la muerte no puede tardar y que el pacto del abismo no te ha sido revelado. Antes de morir, haz el bien a tu amigo. Según tus posibilidades, sé generoso con él. No prives de pasar un día feliz. No dejes escapar un deseo legítimo. No dejarás a otros el fruto de tu trabajo y de tus fatigas para que se lo repartan a sus suertes. Da y recibe, disfruta de ello, porque en el abismo no hay que esperar satisfacciones. Todo ser viviente envejece como un vestido, porque la ley eterna es hay que morir. Como las hojas de un árbol frondoso, que unas caen y otras brotan, así las generaciones de carne y sangre. Unas mueren y otras nacen. Toda obra corruptible desaparece y su autor se va con ella. Entonces, acá tenemos el lado judío que niega la resurrección. La muerte es eso, la muerte es el fin. No importa lo que uno haga en esta vida, a fin de cuentas, lo que uno dejó es lo que queda. Entonces hay que ser bueno en esta vida, asegurarse de hacerlo mejor. Porque ya uno muere, ya no hay vuelta atrás. No hay una esperanza de una resurrección. Entonces tenemos ambos ejemplos. No, y esto se va a traducir luego en el mundo de los saduceos y de los fariseos. Ambos movimientos entienden lo que es resurrección y por eso los saduceos y los esenios lo niegan y los fariseos lo afirman. Porque si entendemos que es resurrección, entendemos, es un evento del fin de los tiempos. Entonces, de nuevo, si vamos al reloj profético judío, tenemos una línea de tiempo recto. Oye, esto no está nada recto, qué pena con ustedes. A ver. No soy artista. Tenemos la creación del mundo y tenemos el fin. Una línea recta. Eso es. Y acá es donde sucede la resurrección. Ya sea de los justos para vida eterna y de los injustos para vida eterna, o simplemente solo de los justos para vida eterna y los demás dejan de existir. Pero el punto es que eso sucede acá. Solo acá, cuando llega el fin. Ya después de eso no hay más. Ya después de eso es el reino eterno del Mesías. Y el reino eterno del Mesías es solo para Israel, es solo para el pueblo de Dios, es solo en la ciudad de Israel. Cuando llega la resurrección, el Mesías pone a todos sus enemigos por estrado de sus pies, mata a todo el mundo y solo queda el pueblo judío para disfrutar del reino de Dios para siempre. Luego llega lo más increíble, y es que tenemos la necesidad del evangelio para los gentiles porque les decimos lo que no puede pasar, lo que es absolutamente imposible. ¿Sí? No sé qué ejemplo podría poner en la mente occidental ahorita algo que es completamente imposible. No sé si pueden ayudarme a ver. ¿Qué considera la gente que es totalmente imposible? No se me ocurre. Estamos tan llenos de ficción que de alguna forma pensamos que todo es posible. Pero bueno, para el gentil es imposible. La resurrección no sucede.
Es absolutamente imposible. Para el judío, algunos sí, algunos no, y es algo completamente escatológico, es algo del fin, eso no nos afecta ahorita. Entonces todo el tiempo morimos, pero tenemos la esperanza de que vamos a resucitar. Y luego tenemos los otros que nos dicen, no, no existe la resurrección. Entonces ambos bandos, entonces reducimos la creencia a la resurrección de todo el mundo a un grupo pequeño y dentro de ese grupo pequeño a un grupo más pequeño aún. Acá está la esperanza de la resurrección. En el mundo judío, dentro del mundo judío, un grupo dentro del grupo judío. Es decir, la mayoría del mundo, todo lo que no es el puntico negro, no cree en la resurrección. Es imposible. Si bien para unos es posible, es este grupo muy chiquito. Y ahora, dentro de ese grupo más chiquito aún tenemos un grupo aún más chiquito, y estos somos nosotros. Que no solo decimos que la resurrección pasará, futuro, fin de los tiempos, sino que decimos en el plan de Dios, en el plan predeterminado de Dios, estaba la llegada del Mesías, su muerte y la resurrección chocando con el presente. Lo que les he dicho y lo seguiré diciendo, el fin se choca con el presente. Estamos hablando en la época de ellos, ¿no? Sigue chocándose con nosotros en el presente, pero la resurrección que es al fin llega en medio de la historia. Acá llega la resurrección. Y no solo la resurrección de los justos y los injustos, sino la resurrección de un solo hombre. Y es aquí donde se fundamenta la fe cristiana. En medio de la historia, esperado por absolutamente nadie, ni judío ni gentil, llegó la resurrección de los muertos. En medio de la historia. Ahora ya entienden cuando Pablo dice es necedad para los gentiles porque ¿quién cree en la resurrección? ¿Quién? Nadie. Y es piedra de tropiezo para los judíos porque les estoy diciendo que no solo el fin de los tiempos es ahora, sino que la resurrección llegó en medio de la historia para un solo hombre y ese es el testimonio de que él es el Mesías divino. Y toda la teología cristiana se concentra en esta realidad. La resurrección llegó en medio de la historia en un solo hombre. Y porque esa resurrección llegó, nuestra resurrección llegó espiritualmente. Es decir, los muertos espirituales pasamos a vida espiritual. Que eso es lo que estamos viendo. Y es por esta realidad, fundamentada en esta realidad, que esperamos la resurrección en el día final. Porque en Él llegó la resurrección. La resurrección es algo real. El mayor milagro que ocurre todos los días en la historia de la humanidad es cuando muertos en sus delitos y pecados resucitan a vida espiritual. Y esa es la esperanza de la resurrección. Es increíblemente absurdo. Por eso una y otra vez se nos dice que Dios salva por la necedad del Evangelio. Porque si realmente creemos que esto sucedió, si no simplemente imaginamos en nuestra cabeza o usamos la palabra resurrección como una jerga cristiana, si realmente entendemos que en un punto de la historia, hace 1900 y pico de años, un hombre resucitó de los muertos y que ahora está sentado en el trono de la majestad, vamos a entender que es el Evangelio. Porque eso es lo que los autores del Nuevo Testamento nos van a decir que es el Evangelio. Y ahora vamos a entender muy brevemente, porque si me pongo a enseñar todo 1 Corintios 15 no vamos a llegar a ningún lado. Ahí podríamos durar meses solo en ese pasaje. Pero voy a hacer como una pequeña
muestra de lo que es la esperanza cristiana de la resurrección, basado en esta realidad. Y léanse todo el Nuevo Testamento y busquen cuántas referencias a la resurrección hay. Y se van a dar cuenta de que la fe cristiana está empapada de esta realidad. Porque sin resurrección vana es nuestra fe. Absolutamente vana. Entonces ya cerremos estos dos apócrifos. Cerremos Daniel. Cerramos Hechos. Nos concentramos en 1 Corintios 15. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Recuerden, no dice que fue sepultado conforme a las Escrituras, sino que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Pedro o Cefas y después a los 12, es decir, acá estamos contando a Matías. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Entonces tenemos testigos oculares de este evento. Testigos oculares de este evento. Cuando los apóstoles nos llevan a la realidad de la resurrección, si ustedes leen los evangelios, la resurrección parece ser algo rápido y feroz. Nos encantaría tener todos los detalles del mundo respecto a lo que pasó ese día, pero no, son relatos muy rápidos. Si vamos a Marcos, y yo creo, basado en la evidencia textual del Nuevo Testamento, que Marcos 16 termina en el versículo 8. No, el final largo ni el final corto de Marcos son originales al texto que escribió Marcos. Termina diciendo, y las mujeres se asustaron, salieron de allí y no le dijeron nada a nadie. Tienen un encuentro con la tumba vacía, tienen un encuentro con un ángel, tienen el mensaje de la resurrección, pero no le dicen nada a nadie. Si vamos a Mateo, es mucho más misterioso. Hay gente que resucita de los muertos. Las tumbas salen por todo lado. Si vamos a Lucas, también es muy misterioso. Si vamos a Juan, aún más misterioso. Es un hecho sobrenatural, es algo que no era posible explicar, pero lo explicaron como pudieron, basado en su testimonio como testigos oculares. ¿Qué podemos afirmar de lo que sucedió ahí si eliminamos, entre comillas, el hecho sobrenatural de la resurrección? Los primeros testigos de la resurrección son mujeres. Esto, en la época en la que se escribió, es absurdo porque las mujeres no son testigos confiables. Si yo quiero inventarme una historia respecto a algo que nadie esperaba, o sea, recuerden, ni siquiera en el mundo judío, los pocos que creían en la resurrección esperaban que iba a llegar en medio de la historia. Si yo me voy a poner a inventarme una historia respecto a algo que nadie esperaba de ninguna forma, y quiero que la gente me crea, lo último que voy a hacer es decir que los testigos primeros de este evento sobrenatural fueron mujeres. Eso quiere decir que y los cristianos y los evangelistas están siendo fieles a los eventos históricos. Ellos pudieron haber dicho, uy, no, las mujeres no van a ser buenas testigos, entonces cambiemos la historia y alterémosla. No, las mujeres son los primeros testigos, eso sucedió. Dios utilizó los testigos menos confiables en la época para ser los primeros testigos del evento más importante en la historia de la humanidad. En segundo lugar, ¿qué afirmaron? ¿Qué podemos afirmar históricamente? Que la tumba estaba vacía. Eso es un hecho histórico. Yo puedo hacer un millón de teorías respecto a por qué estaba vacía, pero un hecho histórico es que la tumba ese domingo estaba vacía. Y el tercer hecho histórico es que las personas que fueron testigos oculares de ese evento hablaron de anástasis.
es decir, de resurrección. No hablaron de experiencias espirituales. No dijeron vimos al Espíritu de Cristo. No fue apoteosis, no fue una deificación espiritual. No fue una alucinación. Porque si vemos en los evangelios, la palabra fantasma existía. Las alucinaciones existían, la borrachera existía, las drogas existían. Las drogas no se inventaron en este siglo. La humanidad se ha drogado por cuánto tiempo ha salido del jardín del Edén. Noé se emborrachó. Los hombres no son ajenos a las experiencias alucinógenas. Tampoco son ajenos a los fantasmas, porque mismo ellos, cuando Jesús vivía todavía en medio de la barca, dijeron, uy, es un fantasma. Ellos usaron una palabra única al judaísmo, en el sentido de único, en que son los únicos que creen que esto sucede, para describir lo que sucede. Cuando ellos están hablando de que Jesús resucitó, no están hablando de nada más, sino de que lo que sea que sucedió ese día estaba relacionado con la vida después de la vida, más allá de la muerte y una vida física. Esto es historia, esto no es Biblia, esto es historia. Las mujeres fueron testigos de lo que pasó. Después de eso, todas las personas que nos dejaron registro de lo que sucedió nos dicen que la tumba estaba vacía. Eso es un hecho histórico. Y tercero, lo que ellos dijeron y lo que estamos experimentando en hechos y lo que hemos experimentado por 2000 años es que lo que sea que sucedió ese día, esa persona volvió a una vida física, material, como se esperaba al fin de los tiempos, pero en medio de la historia. Yo puedo sacar la conclusión que quiera, pero la evidencia histórica nos lleva a la realidad de o los apóstoles hicieron la mentira más grande del mundo y Jesús es el mentiroso más grande del mundo, o lo que sucedió ese día es una realidad y Jesús vive. Y esto ya no es una situación de mi experiencia personal. Esto ya no es una razón de mi relación personal con Jesús. Esto ya no es acerca de dejar entrar a Jesús en mi corazón, porque Jesús no vive en el corazón de nadie. Si la resurrección es verdad que creemos, y si la ascensión es real que afirmamos y confesamos, ¿dónde está Jesús? Jesús está en el trono. Este hombre, de verdad, de carne y hueso, que tiene un cuerpo de carne y hueso, está sentado en el trono de Dios. Y si yo creo esto objetivamente, esto no es acerca de dejar entrar a Jesús en mi corazón, porque Jesús no entra en el corazón de nadie. Esto es acerca de someterse al Rey del Universo o no someterse al Rey del Universo. Esto es de vivir como miembros del reino de Dios o vivir en enemistad al reino de Dios y a su Rey. Y ahí es donde esto no es simplemente una religión, y esto no es simplemente una creencia personal, y esto no es simplemente algo que me beneficia a mí o me hace mejor persona. Esto es acerca de afirmar lo más increíble que alguna persona pueda afirmar en su vida, y es Jesús vive y reina. Y si yo afirmo eso, o vivo en enemistad con Él o vivo sometido a Él. Y si quiero vivir sometido a Él, tengo que arrepentirme de todo lo que soy y de todo lo que he hecho, porque toda mi vida ha sido enemistad contra Él. Y ese es el fundamento del Evangelio. Y eso vamos a hablarlo más en detalle en la siguiente sesión. Pero la resurrección es vital, porque sin la resurrección no hay ascensión. Sin la resurrección, Jesús es otro Mesías que fue ejecutado por los romanos, porque Él no fue el único Mesías ejecutado por los romanos, Él no fue el único Mesías crucificado, Él no fue el único judío resucitado, crucificado, lo siento. Pero de todas las personas que fueron crucificadas y que dijeron ser a sí mismas Mesías, solo una persona resucitó. Solo una persona resucitó y ascendió, solo una persona dio el Espíritu Santo y fundó la iglesia. Y ese es Jesús, el Nazareno, varón confirmado.
entregado por Dios de acuerdo a su plan predeterminado y conocimiento previo, pero que no se queda ahí, que resucitó. Ese es el evento más importante que ha pasado en la historia de la humanidad, porque sin ese pero, nuestra fe es en vano. Y el último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, hayan sido ellos o yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Absurdo. Si nosotros predicamos que Cristo resucitó, ¿cómo vamos a decir ahora, pero nosotros no? Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo resucitó. Y recuerden, estamos hablando, la iglesia de Corinto era una iglesia gentil. Entonces no es absurdo que ellos dijeran, resurrección suena descabellado. Pero Pablo les recuerda lo fundamental. Miren, si ustedes no tienen esperanza de su resurrección, si ustedes creen que lo único que importa es la vida más allá de la muerte, entonces su fe es vana, porque si no hay resurrección, lo que todo el mundo gentil creía, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación. Y vana también es la fe de ustedes. Entonces la predicación no es si mueres hoy, ¿a dónde irás mañana? Esa no es la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio no es, ¿quieres vivir una vida con propósito? La predicación del Evangelio no es, ¿quieres dejar entrar a Jesús a tu corazón? La predicación del Evangelio no es, ¿quieres ser mejor persona? La predicación del Evangelio no es, ¿quieres tener la prosperidad que solo Dios puede darte? La predicación del Evangelio es, cuando llegó la plenitud del tiempo, Jesús nació, murió y resucitó al tercer día. Y ahora es Señor del universo, sentado en el trono de la gracia, y va a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y eso lo veremos. Espero la siguiente sesión qué significa la ascensión y qué significa este reinado que está sucediendo en hechos y que ahora sigue sucediendo. Y 1 Corintios 15 nos va a ayudar con eso un poco. Pero bueno, dice, aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si nosotros no somos cristianos, que tienen su esperanza en la resurrección, que creen en la resurrección real y literal del Cristo, del Mesías, no solo es nuestra fe vana y nuestra predicación vana, sino que somos falsos testigos de Dios, porque estamos diciendo que Dios hizo algo que no hizo. Y esto es hechos. ¿Quién es el que hizo todo esto? Confirmado por Dios, entregado por Dios, resucitado por Dios. Esto es delicadísimo. Si nosotros en serio estamos predicando esto y estamos basándolo en mentiras, estamos siendo testigos falsos de Dios, y eso no es un juego. Si nosotros decimos Dios resucitó a Cristo, que es lo que afirmamos los cristianos, y si lo que nosotros vivimos es en cuanto a esta realidad de que Él resucitó, debemos vivir acorde a esa realidad. O somos falsos testigos de Dios, o somos los únicos testigos verdaderos de Dios en el mundo. ¿Somos la sal y la luz de Dios en el mundo, o somos nosotros las tinieblas? Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Porque si Cristo no resucitó, no hay perdón de pecados. Porque si Cristo no resucita, la obra de la cruz es falsa.
Porque la única prueba que lo que sucedió en la cruz es lo que los apóstoles dicen, lo que Cristo predicó que es lo que sucede en la cruz. Es si Él resucita. Porque si la muerte pudo vencerlo a Él, entonces Él no venció a la muerte. Y si no venció a la muerte, no puede vencer el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Así de simple. Si Él no pagó por nuestro castigo, completa y absolutamente, y resucitó en gloria para poder justificarnos, vana es nuestra fe. Vana. Falsa. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Porque si nuestra esperanza es la resurrección, porque Jesús resucitó, entonces, ¿a qué estamos jugando? Y esto no es un debate en si debemos enterrar o cremar. Esto es un debate de Dios va a resucitar o no va a resucitar. Y si sí, debemos vivir acorde a esa realidad. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Y acá es donde entra el ahora y el no todavía. Porque si bien nuestra esperanza es futura, seguimos siendo nosotros los únicos testigos de Jesús, de su vida y de su obra. Nosotros somos testigos vivos de que Jesús vive y reina. Ahora, si nosotros somos los testigos de Jesús que vive y reina y decimos todas estas cosas, pero nuestra vida es nuestro propio reino y vivimos como si Jesús nos reinara, estamos afirmando lo mismo que afirmaban los corintios. Porque esto no es solo confesarlo, esto es confesarlo y vivirlo. Si Cristo es Rey, si Cristo vive y Cristo reina, si bien tenemos la esperanza futura, y por eso podemos en esta vida vivir y sufrir y ser perseguidos y ser humillados y ser rechazados, porque tenemos una esperanza de gloria. Al mismo tiempo debemos ser sal y luz mientras esta vida es hoy. Y Efesios es muy claro en eso. Tenemos que aprovechar los días porque los tiempos son malos. Vamos a ser vírgenes prudentes, vamos a ser vírgenes imprudentes que dicen, el rey no ha llegado, entonces no hay que cargar aceite. Hay que vivir como si fuera a venir en cualquier momento. No porque vaya a venir en cualquier momento inminentemente un rapto secreto, sino porque somos administradores fieles de lo que nos ha dado. No vamos a enterrar el talento que nos dio en la tierra porque Él es un Señor poderoso y temible, como hizo el mal siervo. Vamos a invertir lo que nos ha dado y cuando venga le daremos sus intereses. Si realmente creemos que esto es verdad, nuestra vida tiene que ser radicalmente diferente a la de los mundos, pero radicalmente diferente. Porque si Cristo resucitó de los muertos, yo tengo un rey al que tengo que darle cuentas de absolutamente todo lo que hago. Y el juicio final, aunque no va a ser para condenación nuestra, si estamos en Cristo, sí vamos a ser juzgados por todo lo que hicimos con lo que Dios nos dio. Si bien todos nuestros pecados van a ser perdonados, y son perdonados en Jesús, no por eso puedo pecar yo libremente a diestra y derecha, porque todo eso va a ser revelado. Todo mi corazón, todo lo que yo he pecado, que nadie ha visto, que ni mi esposa, ni mi esposo, ni mis padres, ni mis hijos han visto, todo eso estará a la luz. La única diferencia entre los creyentes y los no creyentes es que alguien pagó por ese pecado. Pero ahí no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. Y si bien nosotros en ese día del juicio final vamos a poder alabar a Dios porque en Cristo nos ha perdonado, no somos mejor que nadie. Sin embargo, si Dios resucitó, si Cristo resucitó, si el Dios hecho hombre, Jesús, el Nazareno, resucitó, y en Él tenemos una vida real, una vida espiritual, nuestra vida no puede ser como la de cualquier persona. Es imposible que esta realidad del Cristo resucitado sea algo que creemos y nuestra vida sea igualita a la de cualquier persona. Lo único que nos importa es tener familias, darle a nuestros hijos una buena educación, que tengan un buen trabajo, que tengan una buena familia y ya, como si eso fuera la vida.
Invertimos toda nuestra vida en este mundo y decimos que vivimos para el mundo por venir. Hacemos tesoros en la tierra y decimos que estamos haciendo tesoros en el cielo. Si Jesús resucitó de los muertos, y ese es el evangelio que creemos, porque es el evangelio cristiano, nuestra vida no va a ser el evangelio de la prosperidad, ni el evangelio de la próxima serie cristiana que vaya a salir. Soy un testigo vivo de que esto es una realidad. ¿Es mi vida una realidad que refleja esta realidad? Porque estos primeros testigos son nuestros ancestros. Y si somos de Dios, somos para Dios, y nuestras vidas tienen que ser radicalmente diferentes. Porque si Él resucitó a los muertos, estamos vivos, y si estamos vivos, ya no somos esclavos del pecado. Y si ya no somos esclavos del pecado, eso no quiere decir que estemos libres de pecado y que lleguemos al perfeccionismo metodista. Pero sí quiere decir que nuestra vida cada vez es crecer en santidad y es dejar el pecado. Que no son así, ella es cristiana, pero esas loquitas que habla en lenguas raras y que se la pasa viviendo, o sea, que vive exactamente como nosotros, pero que en vez de creer en María, cree en el Espíritu Santo. Que no, que es como un católico, que no le gusta estar cercano a Dios, pero que Dios es conveniente porque me perdona mis pecados cada vez que lo necesito, pero puedo vivir la vida que yo quiero vivir, tener deseos pecaminosos, pecado constantemente en mi vida y decir simplemente, ay, si cuando Dios quiera me perdona y ya. Esto quiere decir que si Jesús triunfó y Jesús resucitó, mi vida es un contraste a todo el mundo. Porque la luz no se... La luz alumbra las tinieblas. Donde hay solo un solo bombillo en medio de un cuarto oscuro, hay luz. No al revés. Las tinieblas no absorben la luz. La luz disipa las tinieblas. Y es este evangelio de la resurrección el que se predica a lo largo del libro de Hechos y a lo largo de todo el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ni siquiera Jesús, que es el que más habla del infierno de todos los autores del Nuevo Testamento. El que más habla del infierno es Jesús, el que más habla de dinero es Jesús. Ni siquiera él predicaba el evangelio de la prosperidad. Ni el evangelio de salgan del infierno. El evangelio de les arrepiéntanse y crean, porque el reino de Dios se ha acercado. Y este es el mismo mensaje, el rey triunfó. Y esas son las mejores noticias que uno puede tener. La muerte fue vencida en victoria. La muerte fue vencida en victoria. El enemigo que trajimos al mundo por nuestro pecado, que nos ha atormentado de generación en generación, el enemigo que todo ser humano teme, ha sido vencido en victoria. Y por eso son buenas nuevas, porque hay un pero. No se acabó, no se entregó por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios y se clavó en una cruz y se acabó la historia. Porque muchos siervos de Dios han sido asesinados, torturados, martirizados, muchísimos. Pero solo uno resucitó. Y esto lo podemos ver, no solo como un hecho histórico, sino como algo que ya había sido prometido de antemano. Ahora pasamos de la resurrección como un concepto general, de la resurrección del fin de los tiempos, a la resurrección en medio de la historia. Y sabemos que esto era parte del plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios porque estaba escrito. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido.
por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua es regocijo, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Y es basado en que está escrito. De nuevo, vamos de nuevo a la Biblia. Pentecostés, explicado en la Biblia. El reemplazo de Judas, explicado con la Biblia. El apóstol no es una persona que simplemente tenía revelación. Imagínense, estas personas tenían la llenura del Espíritu Santo y podían profetizar nueva revelación. Y ellos mismos, con toda esta gran unción espiritual, podemos llamarlo así, siempre volvían a la Biblia. No dependían de sus dones ni de sus grandes señales. Siempre iban a la Biblia, como lo más confiable para ellos. Porque hoy en día hay gente que se cree mejor que un apóstol, que no necesita ir a la Biblia. Todo punto teológico que está siendo hecho y que será hecho a lo largo del libro de Hechos está fundamentado en la Escritura. No hay nada nuevo, absolutamente nada nuevo, en el sentido de que toda revelación de Dios es consistente y toda se cumple en Jesús. Lo nuevo es el nuevo pacto en Jesús, porque su obra ha sido completa, y a través de eso toda esta gran fin de los tiempos ha llegado en medio de la historia. Y la próxima sesión estudiaremos qué tiene que ver el Salmo 16 con la resurrección. Cómo Pedro lo relaciona con la resurrección. Hoy vimos la importancia de la resurrección. Porque cuando la resurrección sucede, se pone fin a la agonía de la muerte. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él. Todo esto está fundamentado en la Escritura. Todo. Y eso lo veremos en la siguiente sesión, porque vamos a estudiar el Salmo 16 junto con esto. No sé si tengan preguntas antes de terminar hoy. No, señor, no de mi parte. Muchas gracias por la explicación, profe. Espérate, no te No, escucho. Ahora sí, señor, otra no. vez. Perdón. ¿Sí me escuchan? Sí, señor, todo Sí, claro. sí, Ahora sí. señor. Perdón, es que se me han apagado los audífonos. ¿Hicieron Sí, alguna pregunta? muchísimas gracias. No, profe, Ok, deseamos que haya quedado claro. Muchas gracias. qué bueno. Yo sé que es algo que no se habla mucho, pero ya relacionaremos todo esto poco a poco. Vamos por tema. Hoy simplemente quería dar un poco más de entendimiento de la resurrección, porque sé que aunque es algo que se entiende de cierta forma, no es muy enseñado hoy como debería enseñarse. Pero bueno, entonces nos vemos el siguiente viernes, hablaremos de la resurrección y el Salmo 16 al fin. Y muchas gracias por su tiempo, que tengan un bonito fin de semana. Igualmente, muchas gracias, profe. Gracias, chao. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego.